Argentina, 2003. El país apenas salía del mayor desastre de su historia. Crisis económica, caos social, 5 presidentes, sin ahorros y con De la Rúa huyendo en helicóptero. La política estaba desprestigiada totalmente y la consigna "que se vayan todos" seguía vigente. Duhalde se mantenía en el poder, pero debía irse. Menem quería volver y los peronistas no sabían qué hacer. Hasta que apareció Néstor Kirchner, abogado, gobernador de Santa Cruz, desconocido total, pero con bolsillos llenos de regalías de las petroleras. Duhalde llamó a elecciones para el 27 de abril. La participación fue del 78,22%, repartiendo los votos en 22% Néstor Kirchner, 24% Menem y el resto chiquitajes. En números ganó Menem, pero debían ir a balotaje. El resto de partidos perdedores, en su mayoría, dio apoyo a Néstor Kirchner, para que así no vuelva Menem, lo que hizo que las encuestas aumentasen sus votos hasta 70% para el santacruceño, lo que causó que 4 días antes del balotaje, Menem anuncie que renunciaba a su candidatura. Renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. Néstor asumió un 25 de mayo del 2003, en un país con 178 millones de dólares en deuda, inflación del 41%, un PBI por los suelos y un dólar a 3 pesos tras la devaluación. Sin legitimidad, con una pobreza del 54% y un desempleo del 17,3%. Sus primeras medidas apuntaron a fomentar exportaciones, a renegociar la deuda, a controlar precios, a subsidiar transporte, luz y gas y a recuperar el salario real, además de marcar su ideal de los derechos humanos, a retomar juicios a represores y a renovar la Corte Suprema, medida que ayudó a que en 2004 el PBI creciera, la inflación sea del 6%, las reservas del banco crecieran y el desempleo y la pobreza bajasen al 13% y al 44% respectivamente. Políticamente hablando, Néstor usaba la billetera. Sus aliados, sean gobernadores, senadores, diputados o sindicalistas, recibían su parte. Y el rival, nada, era desprestigiado. Los planes sociales eran algo central y fue armado como un calmante para las protestas, lo que hizo que socialmente todo se apacigüe, mientras que internacionalmente el país se empezaba a aliar con Brasil y Venezuela y a alejarse de Estados Unidos. Una de sus primeras medidas para marcar su ideal de los derechos humanos fue en 2004, un 24 de marzo, cuando en el 28º aniversario del último golpe militar, Néstor, en el colegio militar, donde se encontraban colgados cuadros de Jorge Rafael Videla y Viñón, personalmente ordenó que se descuelguen ambos cuadros, como símbolo de un nuevo inicio de una política de memoria, verdad y justicia, en un acto acompañado por organizaciones de derechos humanos y madres y abuelas de Plaza de Mayo, para quienes fue un gesto memorable para los derechos humanos, mientras que para los medios y la oposición fue un aprovechamiento y una forma de negar que fue parte de la historia argentina, en un show. Para 2005, la inflación volvía nuevamente a aumentar, llegando al 12,3% interanual, mientras la pobreza y el desempleo seguían en baja. El alto precio de la soja internacional ayudaba a juntar dólares. Además, llegaron las elecciones intermedias, elecciones que marcaron la rivalidad entre el dualdismo y el kirchnerismo. Kirchner
buscaba consolidar su poder en el Congreso y utilizaba para ganar votos cadenas nacionales contando logros, aprovechar la ruptura opositora, medios favorables como Página 12, destacaban el kirchnerismo como símbolo de estabilidad y de una soberanía económica, y los resultados no fueron tan malos. Llegó con un 44% de los votos a ser la mayoría en el Congreso, con el bloque del Frente para la Victoria. Pero mientras los medios aliados como Página 12 lo elogiaban, los medios críticos como La Nación y Clarín lo empezaban a ver como un personaje corrupto. Y la primer causa no tardó en llegar. En 2005, el diputado de la coalición cívica, Adrián Pérez, denunció irregularidades en la contratación para el proyecto de ampliación de gas 2005. Las investigaciones iniciales del juez Montenegro y el fiscal Stornelli dieron como resultado descubrir sobreprecios y pagos indebidos asociados a la empresa sueca Skanska, involucrando también a funcionarios como Julio De Vido, José López y directores de Skanska. El caso fue cubierto críticamente por la prensa fuerte como Clarín y La Nación, que sacaban gráficos y nombres en sus informes. Pero para cubrir un poco el caso, Néstor tenía un as bajo la manga. Gracias al gran precio internacional de la soja, a las grandes retenciones al campo y a la cantidad de exportaciones que se fueron haciendo durante sus 2 primeros años de gobierno, logró renegociar la deuda con los prestamistas, o llamados fondos buitres por los kirchneristas, y logró quitarse de encima un 65% de la deuda, y así quedando un 35% que se fue pagando en cortas pero largas cuotas que hicieron que entre diciembre del 2005 y enero del 2006 Argentina pagase en un solo pago 9.810 millones de dólares y se librase nuevamente después de tantos años de la deuda, siendo marcado como un hito de soberanía económica para la República Argentina. Si bien con esto Néstor fue visto como un héroe, también se descubrió que parte de esos dólares que llegaron del extranjero fueron dados más bien por su mayor aliado, el presidente venezolano Chávez, con plata que era sospechosa. Dichas sospechas aumentaron en 2006, cuando los medios empezaron a notar ciertos patrones raros en cuanto a las licitaciones para obras públicas. No solo que las obras públicas eran moneda corriente entre el gobierno y empresarios, sino que era curioso que siempre el único que ganaba y con favoritismo las licitaciones resultaba ser Lázaro Báez, otro santacruceño, visto por los medios críticos como el favorito de Néstor. En ese favoritismo también se veían sobreprecios y vínculos familiares o de amistad con una competencia injusta que años después terminó resultando en algo mucho más grave. Pero mientras en el Congreso todo pintaba espectacular, la economía empezaba a ser un problema nuevamente. Como la inflación iba en alta hasta 2006, el gobierno de Néstor Kirchner decidió intervenir el organismo encargado de medir la inflación, o sea, el INDEC. Hasta 2006, el INDEC era un organismo libre e independiente, pero al ver la suba de inflación, se decidió quitar a quien era el director del arca de precios del INDEC y lo reemplazaron por Guillermo Moreno, quien empezó el llamado manoseo del INDEC, cambiando la forma de calcular la inflación, presionando a técnicos para manipular las cifras y hacer ver más baja la inflación de lo que se sentía en la calle. Según algunos periodistas y comerciantes que asistieron a reuniones con Moreno,
En el INDEC no existía una negociación, sino una charla con un arma en la mesa. Pero no todo terminaba ahí. Vino algo más grave. El 4 de agosto del 2007, en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, un grupo de empresarios viajaba en un vuelo privado. Entre ellos se encontraba Antonini Wilson, quien en su valija llevaba algo de más: $790.550 sin declarar. En plena campaña electoral armada por Néstor Kirchner para Cristina Fernández presidenta, los medios revelaron que la valija con dólares estaba destinada a financiar la campaña kirchnerista y que venía de parte del presidente venezolano Hugo Chávez. Para el gobierno era algo particular y menor, sin importancia, pero la realidad era que, según el ex jefe de inteligencia chavista, Hugo Carvajal, se habían intercambiado 16 valijas con aproximadamente $21 millones, que iban también a otros países aliados. La excusa de la candidata Cristina Fernández en ese momento es una operación de la administración de Barack Obama. Pero las investigaciones siguieron por años. Hablando de la campaña, era armada en base total a logros del gobierno de Néstor. Básicamente eran mensajes de continuidad transmitidas por cadenas nacionales o publicidad política, ya más manejada también por su propia militancia. Obviamente el cerebro de la campaña era Néstor, que movía a sus aliados y controlaba la narrativa mediática para resaltar el pago al FMI, el crecimiento económico, la reducción del desempleo y la pobreza, y el juicio a represores más sus políticas de derechos humanos. Del lado contrario, medios como Clarín y La Nación documentaban la corrupción y el favoritismo en obra pública, atacando la candidatura de Cristina, que de mientras recorría algunas provincias y organizaba eventos para asegurar el mensaje Cristina igual continuidad. Pero nadie sabía lo que detrás se encontraba.